Muy buenas tardes, estimadas. Saludos hasta Tepa York y sus alrededores. Y hoy 23 de junio vamos a tocar el último de los temas que tiene que ver con documentos históricos relacionados directamente con el tema o la materia de la bioética. Estamos hablando de la Declaración de Tokio. Antes de entrar de lleno a ella, hoy la vamos a agotar, hoy es el único día que tocamos ese tema. Vamos a recuperar un poquito de los anteriores dos. Bueno, recordemos que el primer documento histórico que adoptó y firmó la Asociación Médica Mundial, esa asociación que es la más importante de todo el mundo, el primero fue el Código de Nuremberg, que fue como la reacción rápida a lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en los campos de concentración y los tratos a los que eran sujetos aquellos prisioneros de guerra, y bueno, muchas culturas o grupos étnicos minoritarios. Ya lo habíamos dicho, regularmente asociamos el Holocausto y los campos de concentración con los judíos, pero no eran los únicos, también había gitanos y también había grupos de homosexuales y también había grupos de inmigrantes. Todas aquellas razas minoritarias eran consideradas candidatas a estar en un campo de concentración. Bueno, pasó el tiempo y después se promulgó la Declaración de Helsinki. Esa declaración ya con más tranquilidad, con más expertos, ya más pensada, todavía vigente, fue la que se suscribió la Asociación Médica Mundial, que fue la que terminamos la semana pasada, con sus múltiples artículos y sus múltiples apartados. Y bueno, para hoy tocaremos el último de los documentos que se consideran trascendentales. Ojo, hay otros, pero los principales son estos tres: la Declaración de Nuremberg, el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki y ahora la Declaración de Tokio. La Declaración de Tokio fue de 1975. Esta declaración ha sufrido 3 revisiones, correcciones. Se publicó y se suscribió en el 75. Luego en el 2005 tuvo una revisión, en el 2006 tuvo otra revisión y la última revisión fue en octubre de 2016 en Taiwán. Se puede decir que nació en Tokio, se revisó en Francia por el 2005-2006 y la última modificación es en octubre del 2016 en Taiwán. Y bueno, en pocas palabras, vamos a ir explicando cada uno de sus 10 artículos, pero en pocas palabras, la Declaración de Tokio habla sobre el papel y bueno, cómo debe de abstenerse por la misma naturaleza de su profesión, todos aquellos profesionales de la salud, cuando se habla de tortura, castigos crueles, inhumanos, de aquellos que están encarcelados, ¿sale? Bueno, en la introducción, el documento se los comparto, está aquí debajo en las notas del video. De todas maneras lo van a tener en Classroom en PDF por si alguien lo quiere recuperar. En la introducción, pues bueno, primero se habla del compromiso del médico por siempre promover la vida, promover la salud, promover el bienestar, el beneficio, a pesar de estar hasta bajo amenaza, ¿no? Es una manera muy bonita, para mí es bonita, no solamente es clara, es bonita, como de hasta sacrificarse, ¿no? Por la promesa y por el sentido de beneficio y de bienestar que es la profesión del médico. Lo que dice el primer párrafo, de la obligación y el privilegio de ponerse al servicio de la humanidad y no en su contra.
El segundo habla de lo que se conoce como tortura. Y para qué se utilizaría, ¿no? Es lógico y es pensable, ustedes lo saben, ¿no? Que a lo mejor con ciertos químicos las personas se ablandan o tienen menos resistencia a hablar o a decir cosas, ¿no? Si alguien creo que puede causar sufrimiento sin matar a alguien, manteniéndolo con vida es un médico. Entonces, pues bueno, obviamente se les pide abstenerse de poner esos conocimientos al servicio de quien quiera sacar, aprovecharse para obtener información y cosas así, ¿sale? Bueno, vámonos artículo por artículo de la declaración. En el primero se habla de que independientemente de cualquier delito, de si es sospechosa, culpable o lo que sea, no debe de aceptar un médico participar en ese tipo de prácticas. Fíjense, aunque se lo merezca, ¿sale? Vamos a pensar en Hitler, vamos a pensar en Osama Bin Laden, vamos a pensar en algún líder de un grupo de secuestradores, de extorsionadores, de violadores, ¿no? Que a lo mejor por reacción o por naturaleza decimos, pues que sufra. ¿Y cómo lo podemos hacer sufrir? Pues, no sé, causándole algún problema, mutilándolo, desangrándolo, golpeándolo y haciendo que se recupere para volverlo a hacer y volverlo a hacer y que sufra y que sufra y que sufra. Bueno, el médico no debe favorecer ni participar o aceptar ese tipo de prácticas, aunque creamos que lo merezca, ¿sale? Porque hay personas que parece que realmente lo merecen, pero bueno, el médico debe de abstenerse siempre. Luego, en el 2 habla de que el médico, primero es abstenerse de hacerlo, ¿no? Y el segundo es abstenerse de dar instrumentación médica, explicar cómo funcionan las sustancias, decirles cómo hacer que no se mueran para que sigan sufriendo, etcétera, ¿sale? Decirles, pues si inyectas esta sustancia, la persona se puede resistir menos porque empiezas a afectar su psique, su manera de pensar y su mentalidad, etcétera, etcétera. Entonces, ni debe de participar en el 1 ni en el 2, debe de facilitar que eso suceda, ¿sale? Ok, en el tercero habla de la confidencialidad, ¿sale? Ustedes se imaginarán que sucede que cuando se detiene a prisioneros, pudiera influir, ¿no? Como decir, bueno, te atiendo, pero hay que dar información, o a lo mejor en su agonía le dice algo al médico, ¿no? O que tiene miedo por tal razón. Entonces el médico debe de guardar el secreto profesional y de cuidar cuidar su secreto profesional y no favorecer al que atrapó a alguien en sus fines de obtener información. Ese es algo muy, muy importante, ¿sale? En el siguiente trata sobre una resolución de la Asociación Médica Mundial sobre los casos y denuncias en este tipo. Y tiene que ver con que el médico debe informar, por ejemplo, si la persona fue objeto de víctima, fue víctima de maltrato, de tortura, de un trato degradante o cruel, ¿sale? Entonces, me pongo a pensar en México. Unos judiciales hace 15 años, vamos a hablar de hace 15 años, detienen a alguien, lo torturan para que diga que él fue el responsable de tal delito, ¿cierto o no? Eso no es lo importante ahorita. Y el detenido pues recibe una visita médica para hacerle su diagnóstico, porque no sé si ustedes sepan, pero siempre que detienen a alguien,
se le hace un análisis médico, un diagnóstico para ver en qué estado lo están recibiendo y después evitar alguna situación, ¿no? Entonces, un médico pudo darse cuenta en aquella época, o bueno, todavía, de si la persona fue objeto de tortura, por ejemplo, si tiene golpes, si tiene quemaduras, mil y un cosas. Entonces, el médico debería de informar de eso. Ya sea con el consentimiento de la víctima o hasta sin su consentimiento. Imagínense que esos judiciales le dicen, y si dices que nosotros te lo hicimos, te va a ir peor, ¿no? Pues a lo mejor no se lo va a decir al médico porque tiene miedo. Entonces el médico tendría la obligación de decirlo para protegerlo, entendiendo que no se puede expresar. Entonces es una obligación de informar. De hecho, al ratito en el trabajo que hagamos de la clase, van ustedes a conocer lo que se llama el protocolo de Estambul, ¿sale? Que tiene que ver con el poder determinar si una persona fue objeto de tortura o no. Eso es respecto al número 4. En el número 5, no se debe de utilizar el conocimiento o experiencia médica para un interrogatorio, ni legal ni ilegal, ¿sale? Por ejemplo, si el médico sabe de antemano que el detenido tiene diabetes y que necesita cierto medicamento, pues no se vale como ese chantaje de que, bueno, pues si me contestas, te voy a dar ese medicamento, si no me contestas, pues no te lo voy a dar y vas a sufrir y cosas así, ¿sale? No lo debía hacer y tampoco lo debería permitir, ¿sale? O sea, ni hacerlo ni permitirlo, porque a veces no les toca hacerlo, pero sí ver que lo hacen y debería de no permitirlo. En el número 6, de los más claros también, es que no se tiene que estar presente mientras se torture o se amenace a alguien, ¿sale? Es real y sí sucede, y de verdad sucede mucho que los médicos están presentes, por ejemplo, los mandan llamar porque ya se está muriendo el detenido de la madriza que le están poniendo y lo salva y ahí permanece, ¿no? Como para que te golpeo, te curan, te golpeo, te curan. Entonces el médico no debe de estar presente, ¿sale? El médico no va a poder contra los captores y no, digo, si se pone al brinco capaz que a él también le dispara, ¿no? Pero no se trata de que esté presente durante el procedimiento. El procedimiento no tendría que estar sucediendo, pero bueno, no tendría ni que estar presente, ¿sale? Ok, el número 7 es que el médico debe de poder decidir qué hacer y qué no hacer para atender a la persona que está bajo su responsabilidad. Les pongo un ejemplo. Supongamos que un grupo criminal, porque así sucede, ¿no? Un grupo criminal se enfrenta con una policía municipal o estatal. Entonces, pues ahí hay un enfrentamiento, balazos y no sé qué, y agarran a un delincuente y el delincuente tiene un balazo y tiene el hombro, tiene una luxación de hombro, ¿no? Que es pues doloroso. Llaman a un médico para que le atienda del balazo y le puede arreglar el hombro, pero le puede acomodar el hombro, pero le dicen, no, ese déjaselo así para que sufra, ¿no? O sea, ya no está en peligro su vida porque ya le detuvieron la hemorragia, ya está atendido del impacto de bala, pero el otro déjaselo para que sufra, ¿no? Y para que vea que esto no se hace y que no sé qué. Entonces, ahí el médico, pues no se está dando este número 7, ¿no? Él debe de tener la decisión o sea, debe de tener la libertad para decidir qué hacer con un paciente, en este caso con esta persona. O que, por ejemplo, se diga, una persona igual, ¿no? Que haya recibido impactos de bala, aunque sea delincuente. Entonces, pero está atendiendo en el lugar y dice, ¿saben qué? Lo tenemos que llevar al hospital porque si no se muere. Y que diga, no, al hospital no va, se va a la cárcel y allá lo atienden. No, es que tiene que ir al hospital. Esa es una decisión médica
de la que el médico debe de gozar de completa independencia, ¿sale? O sea, se le tiene que hacer caso al médico, porque él sabe que tiene que ir al hospital y no a la cárcel, ¿no? Él es el experto. Entonces, bueno, ese es el número 7, así de fácil. Luego, en el número 7, pues ya es más delicado. Perdón, el número 8. Y el número 8 tiene que ver con lo que conocemos y se denomina la huelga de hambre, ¿sale? Un prisionero que quiere manifestarse por lo que está sucediendo tiene derechos. Uno de sus derechos es rechazar los alimentos que se le otorgan, ¿sale? Entonces, ok, si eso sucede, el médico debe de hacer dos cosas, ¿sale? Número 1, explicarle exactamente qué sucede si no se alimenta, o sea, que esté enterado, es como el consentimiento informado, ya lo habíamos platicado, ¿sale? Decirle qué es lo que va a suceder si deja de alimentarse, ¿sale? Y en dado caso que crea que se tiene que alimentar debido a que, por ejemplo, no está en sus facultades mentales, la decisión de alimentarlo de manera artificial por medio de sondas, etcétera, no la puede tomar él solo. Debe de tomar al menos otra valoración de un médico sobre la capacidad del prisionero de decidir o no estar en esa huelga de hambre o rechazar los alimentos. Ahora, ¿por qué se habla de alimentarlo y que no coma? Porque hay muchos prisioneros que, por ejemplo, dicen que viven en condiciones infrahumanas, etcétera, y entonces hacen su huelga de hambre para llamar la atención, que está bien, es una manera de manifestarse, ¿no? Si llegara a morir de hambre, se hace un problemón para el lugar en el que está hecho prisionero, para el gobierno o para la cárcel o para el encargado de la cárcel o yo no sé. Entonces, se debe de respetar esa capacidad esa deliberación de hacer una huelga de hambre, y no alimentarlo artificialmente para que no se vaya a morir y entonces no vaya a pasar nada en contra de los que están de autoridades ahí. Entonces, bueno, les comentaba que es un punto pues interesante, y hay una declaración que habla precisamente de la huelga de hambre, ¿sí? Es la llamada Declaración de Malta, así se llama, Declaración de Malta sobre las personas en huelga de hambre. Esa fue del 91, se revisó en el 2006 y por último en el 2017. Esa es otra declaración, ya no vamos a entrar en detalles a esa, no la vamos a explicar, pero bueno, les estaba hablando de que las declaraciones importantes o las más representativas son la de Helsinki y la de Tokio, pero hay otras varias más, ¿no? Por ejemplo, el número 9 vamos a ver cuál es la otra. Y pasamos al número 9, ¿sale? La Declaración de Hamburgo, ahorita voy a dar algunos datos de ellos, habla de que pues se tiene que respaldar, se tiene que proteger a todos los médicos que se han negado a aceptar participar en torturas o en otro tipo de tratos inhumanos, ¿sale? Porque se imaginarán que el médico, al decir que no a quien lo está contratando o a quien lo está obligando, ¿verdad? Pues puede tener ciertas, ¿cómo llamarlo? Pues ciertas consecuencias negativas, ¿no? Así de, no vas a hacer lo que yo te ordene. Entonces, pues pueden ser hechos prisioneros, pueden ser torturados. Si no entran en el jueguito, pueden ser parte de él, ¿no? Bueno, para ello hay otra declaración que es la Declaración de Hamburgo, ¿sale? Recuérdense que la Asociación Médica Mundial se reúne cada año y tocan temas como este, por eso creo que es algo muy importante estar al tanto de la Asociación Médica Mundial, ¿no? Bueno, en el 97 hicieron una declaración de apoyo a los médicos que se niegan a participar o tolerar tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, ¿sale? Fue del 97 en Hamburgo. En 2007 en Berlín, en mismo Alemania, se hizo una modificación y se confirmó de nuevo en Estados Unidos en octubre del 2017. Entonces, pues bueno, es interesante cómo en este tema de tortura pues se invita a que se les dé cierto apoyo, ¿no? y tolerancia. Y pues bueno, por último, a la AMM pide que todos los países estén como actualizando a su personal médico
en formación profesional, ética profesional y educación sobre derechos humanos. Recordando que los derechos humanos son pues importantísimos en el hecho de que no otorgan, sino que reconocen ese que ya los tenemos por nacimiento, derechos, ¿no? De todo tipo y para nuestro beneficio. Bueno, pues muchachas, les invito a que vean el video que está como número 2 aquí en la descripción de este mismo, para que conozcamos la perspectiva de un trabajo escolar que se hizo, tiene relativa buena calidad. Y lo interesante va a ser esto. Les decía que hoy es la última clase que trabajamos este tipo de documentos históricos importantes para la bioética. Además de hablar de la Declaración de Tokio, recupera un poquito el proceso histórico desde Nuremberg hasta Tokio, ¿no? Va a estar padre porque yo les aseguro que todo lo que ahí se diga ustedes ya lo van a saber. Ah, tal cosa, sí es cierto, me suena este nombre, esta declaración, este código, etc. Entonces, les invito a que vean el video que está aquí en la descripción, el número 2, porque el número 1 es la página de la declaración, el número 2 va a ser el video, para que tengan una idea. Después de eso, les invito a que pasen a la plataforma de Classroom Google para que vean las actividades y qué es lo que se va a hacer hoy como evidencia de trabajo. Pues bueno, muchachas, les deseo una excelente tarde, que este material que están viendo, que va a enriquecerse con ese otro material y con la actividad que versará sobre la Declaración de Tokio, pues podamos sigamos aprendiendo y reflexionando en esto importante que es la práctica médica, y de cómo debemos de tratar a los demás, ustedes sobre todo que son profesionales de la salud. Que tengan buena tarde, hagan la actividad de la plataforma y nos estamos viendo. Saben que estoy ahí disponible en el WhatsApp de 4 a 8 de la noche. La cita es a las 7, como se dirá en Classroom Google, ¿sale? Pues adelante, que tengan buena tarde. Bye.